Hola a todos, bienvenidos a esta infografía que tiene como finalidad ilustrar una de las muchas aplicaciones de la integral definida a través del uso de un entorno matemático computacional, como lo es para en este caso Optei UPM. Básicamente lo que se hará durante todo el vídeo será desarrollar un problema de volúmenes de sólidos de revolución directamente relacionado con los centros de gravedad, tomado del libro Problemas resueltos de cálculo integral con aplicación en ingeniería del profesor Manuel Casabianca Pisano. El problema es el siguiente. Nos dicen que hay un tanque metálico en forma de cono de 1 metro de radio superior y 4 metros de altura, lleno de agua hasta 2 metros. El resto con aceite, ACPM. Nos piden calcular la altura del centro de gravedad del contenido líquido. Acá tenemos una pequeña ilustración que nos hace mucho más fácil la interpretación del problema. Nos dicen que tenemos un tanque metálico en forma de cono invertido con un radio superior del cono definidos y una altura definidas. También nos dan el nivel de agua establecido para el tanque y se nos dice que el volumen restante del cono está ocupado por aceite o ACPM. Nos piden calcular el centro de gravedad que se forma en la interacción de estos dos líquidos. Bueno, acá tenemos un PDF que tiene como función reinterpretar el problema y de una manera minuciosa y detallada llegar a su solución o a una expresión que nos permita calcular lo que se nos pide, que es la altura del centro de gravedad. Esta expresión que tenemos acá, pues es a la cual tenemos que llegar. Esa expresión que tenemos acá traduce lo que se nos pide, que es la altura del centro de gravedad. Pues básicamente se interpreta de la siguiente manera. Dice que la masa del líquido 1, que en este caso es el agua, más la masa del líquido 2, que en este caso es el APM, sobre esas expresiones P1, P sub 1 y P sub 2, que traducen básicamente la densidad por pi por el radio superior del cono al cuadrado por la altura del nivel en el cual se encuentra cada líquido. Entonces, eso es lo que básicamente significa esta expresión P. Cumple lo mismo tanto para el agua como para el aceite. Entonces, lo primero que hacemos es definir unas variables. Estas variables pues serán las encargadas de guardar la información que se nos está dando en el enunciado. Entonces A va a guardar el radio superior del cono, B va a ser la altura del cono, T va a ser el nivel del agua. En el cono, ρ1 va a ser la densidad del agua en kilogramos sobre metros cúbicos y ρ2 va a ser la densidad de la CPM. Bueno, primeramente, para abordar este problema, lo primero que hacemos es determinar la generatriz del cono. ¿Cómo hacemos? A través de este determinante que nos relaciona el radio superior del cono con la altura del cono. Listo, entonces pues esta expresión se lleva hasta el despeje de x en función de z. La altura del cono va a ser la que nos va a permitir integrar para poder obtener el valor que se nos está pidiendo. Acá tenemos ya un planteamiento utilizando las integrales definidas para poder resolver esta expresión que mencionamos al inicio. Entonces aquí tenemos que
la densidad del líquido 1, pues vamos a explicar muy brevemente estas expresiones. Entonces, tenemos que la densidad del líquido 1 por el radio superior del cono al cuadrado por la altura por pi se le va a aplicar una integración entre 0 y el nivel de agua, empleando como diferencial de z. Entonces vamos a integrarla en función de z. Esta expresión de acá va a traducir lo que al inicio mencionamos como la masa del líquido 1, que va a ser el agua. Esta expresión va a ser exactamente igual. Lo único que cambia acá pues va a ser la densidad del líquido en cuestión, en este caso ρ2, que guarda la densidad del aceite. Solo que con la pequeña modificación de que los límites de integración no van a ser desde 0 hasta el nivel del agua, sino que va a ser desde el nivel del agua hasta la altura del cono. Pues obviamente, pues porque este va a ser el volumen dentro del cono que ocupa el aceite. Igual tenemos acá para las expresiones P sub 1 y P sub 2. La P sub 1 pues tenemos la densidad del agua por el radio superior al cuadrado. Toda esa expresión integrada en función de z entre 0 y el nivel del agua. Igual para la expresión P sub 2. Lo único que varía en esto pues va a ser la densidad del líquido en cuestión y los límites de integración, que pues básicamente están definidos para la altura en la cual está ubicado el volumen del líquido. Entonces acá básicamente, como se está integrando en función de la altura, pues traducimos ese radio superior del cono a una expresión que podamos integrar en función de la altura. Entonces por eso como primer punto a aclarar es expresar el radio superior del cono en función de la altura, y pues eso lo hacíamos gracias pues a la resolución de este determinante. Bueno, ya después de haber reemplazado el radio superior en términos de la altura, pues hacemos pues básicamente lo que se hace aquí es resolver las integrales definidas. Pues en cuestión no vamos a ponerlos a reparar pues en las soluciones aptas de este procedimiento matemático. Ya ustedes lo revisarán con más calma. Lo importante es que después de hacer todas esas operaciones llegamos a esta expresión. Esta expresión es la que se consigue después de ese proceso de integración. Esta nos va a permitir obtener la altura del centro de gravedad con los valores que se nos han entregado. Pues básicamente traducen que 1/4 de la densidad del agua por el nivel del agua elevado a la 4 más la densidad del líquido sobre 4 por la altura del cono elevado al cuadrado, al cubo. Después de todo ese procedimiento matemático, empleando la integral definida, pudimos obtener una expresión que nos permita calcular la altura del centro de gravedad, empleando la información que se nos ha suministrado. Entonces, esa expresión básicamente consiste en que la densidad del líquido 1 sobre 4 por el nivel del agua elevado a la 4 más esta expresión acá puede considerarte que define la masa del líquido 1 más la densidad del líquido 2 sobre 4 por
la altura del cono elevado a la 4 menos el nivel del agua elevado a la 4. Esto pues básicamente va a ser la masa del líquido 2. Esta expresión de acá va a significar, como al inicio planteamos, este carácter P sub 1 y P sub 1, y esto de acá va a ser, pues, ser básicamente esa expresión P sub 2. Entonces la densidad del líquido 1 sobre 3 por el nivel del agua al cubo, más la densidad del líquido 2 sobre 3 por esta expresión de acá, que es la altura del cono al cubo menos el nivel del agua al cubo. Para ilustrar mucho más este procedimiento matemático que se ha hecho acá, este proceso de integración, pues acá tenemos ya la solución del problema en términos de los valores que nos han sido asignados. Entonces pues tenemos que el radio superior del cono, como nos decía el problema, era de 1 metro. La altura del cono eran 4 metros y el nivel de agua en el cono establecido era de 2 metros. En la densidad 1 se estableció como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la densidad de la CPM iba a ser 800 kilogramos metro cúbico. Después desarrollando la determinante que nos da que nos expresa el radio superior del cono en términos de la altura, obtenemos que X va a ser 1/4 de la altura. Entonces, ya obteniendo eso, pues podemos aplicar el procedimiento matemático ya antes visualizado hasta obtener esta expresión de acá, en la que reemplazamos los valores que nos han sido integrados para llegar a la respuesta de que la altura del centro de gravedad para este problema iba a ser de 2.9545 metros. Bueno, como la finalidad del video era ilustrar esta aplicación de la integral definida a través de un entorno matemático computacional, pues esta parte del video está destinada a explicar este modelo matemático. Entonces en este caso empleamos la herramienta, el entorno matemático computacional Optei UPM, que es básicamente un programa libre para realizar cálculos numéricos orientado al análisis numérico. Si ustedes tendrán me imagino que tendrán el imaginario de lo que es MATLAB, que es un programa de lenguaje de nivel muy alto, que básicamente también funciona como un entorno matemático computacional con su propio lenguaje, que es el lenguaje M, pues que es muy empleado a nivel ingenieril para solucionar problemas. ¿Por qué empleamos UPM? Pues porque básicamente posee una sintaxis casi idéntica a la de MATLAB, y con los grandes beneficios de que es un programa libre, pues porque es fabricado por GNU y de forma gratuita. Bueno, lo que tenemos acá es el código ya introducido en el programa, que nos va a calcular y nos va a desarrollar todo ese procedimiento matemático antes ejemplificado para obtener el valor. Acá pues pueden ver el código, pero bueno, no vamos a reparar tanto el código, sino que pues vamos a ejecutarlo y vamos a obtener nuestra respuesta, que es lo que queremos. Entonces ejecutamos el programa.
Bueno, acá tenemos ya el programa corriendo. Entonces dice, el siguiente programa le permitirá calcular la altura del centro de gravedad en un tanque metálico con forma de cono que contiene un nivel de agua y otro líquido no miscible. En este caso, pues el otro líquido no miscible es el ACPM. Entonces aquí tenemos un menú de operaciones que introduce el usuario de una manera muy gráfica, pues, y básicamente enseña al usuario a ampliar el programa. Entonces dice, digita la acción que desea ejecutar. Para la primera acción tenemos que ingresar los datos de operación, para el segundo es resetear el programa y el tercero finalizar el programa. Entonces como primero pues vamos a ingresar los datos de operación. Entonces, pues, acá tenemos un menú de líquidos inmiscibles en el agua. Todo esto pues para complementar el problema que se nos ha planteado. En el programa no solamente podemos emplear la CPM, sino que también podemos hacer un análisis a través, pues empleando el crudo, el aceite de oliva, la gasolina. Entonces pues en este caso vamos a ingresar lo que se nos pide en el problema inicialmente. Después entonces nos dice, ingrese el valor asignado de metros al radio superior del cono. Pues como sabemos, el radio superior del cono iba a ser de 1 metro. Ingresa el valor asignado a la altura del cono. Sabemos que el cono va a tener una altura de 4 metros y nos dice que ingrese el valor asignado en metros al nivel del agua en el cono. Sabemos que el nivel del agua en el cono era de 2 metros. Y el programa se encarga de botarnos la respuesta que nos dice: el centro de gravedad de los líquidos está a la altura z0 de 2.45. Podemos corroborar. Esto nos permite corroborar que el programa que ha sido diseñado en este entorno matemático nos facilita, y no solo eso, sino que nos da una aproximación muy cercana al planteamiento del problema hecho de una manera convencional, operando matemáticamente. Entonces aquí podemos corroborar que el programa funciona correctamente. Entonces pues eso es básicamente todo. Espero les haya agradado el video y haya sido muy ilustrativo y llegue a ser de mucha ayuda para ustedes como usuarios. Muchas gracias por visitarme y recuerdo que dejaré tanto el PDF como el programa para que ustedes puedan tener acceso a esta herramienta y pues comprendan de manera más cercana la potencia y dimensionen la importancia de lo que es la integral definida y lo que se puede hacer dentro del mundo ingenieril y la vida continua con estas herramientas matemáticas.